Ay, bonjour. Bonjour, Clara, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Disculpan por la desprolijidad, pero la verdad es que tuve mala suerte. Tranquila. ¿Cómo está tu hija? Lo Bien, importante bien, es la está en salud. casa. Lo que pasa es que es un tema largo, es un tema muy Ajá, largo. Pero bueno, por suerte fue bien, pero vamos, estuvo hasta las 8 de la noche. Desde las 6 de la ajá. mañana hasta las 8 de la noche metí ahí dentro. Pero bueno, no, Ujú. no está bien, pero bueno, es todo muy largo. Pero bueno, por suerte ya se solucionó. Pero vamos, tuvo Bueno, mala suerte que se juntaron un montón de cosas. Pero bueno. bueno, tranquila, tranquila. Lo importante es la salud, Se me ¿viste? ocurrió, como los jueves no tengo nada a la tarde, dije, bueno, si cualquier cosa para que no quede demasiado separación de los temas, todo eso, dije, bueno, lo vemos el jueves, si se Mm, podía, si la gente podía. De todos modos, ¿cómo se llama? Las asistencias las tomé como si estuvieran siempre, como todos, ¿no? Como para que no haya... claro. Pero bueno. No, igual vos viste obviamente cuando es una cuestión de salud de Sí, cualquier pero me familiar, dio en este mucha caso tu rabia hija, porque fue ¿qué va a como hacer? dos ¿Viste? veces seguida. La primera fue otra cosa personal y ahora estoy, nunca me Y pasó, bueno, pero bueno, puede ya pasar, me puede pasó el pasar. año pasado que también tuve otro tipo de problema parecido y Ujú. bueno, pero fue solo una vez que cancelé. Pero a mí me dio mucha rabia, pero para más que no me gusta, yo soy bastante eh, formal con mi trabajo, ¿viste? Pero bueno, de vez en cuando surgen Bueno, pero es cosas que totalmente son, natural, dependen de vos. tranquila. Está Y bien, pero aparte bueno. te vuelvo a repetir, me parece que el grupo, viste que todos tiraste el mensajito y Sí, todos por te eso. apoyaron, Yo es nunca tengo natural. problemas con nadie. A ver, es que no me puedo quejar nunca, porque Ah, nunca he tenido ningún problema con nadie. Siempre, con todos los alumnos que he tenido, con todos los grupos que he tenido, siempre he tenido buena predisposición, no he tenido ningún problema. mm, Pero bueno, me da rabia porque digo, o sea, también no nos retrasamos mucho, por suerte, porque bueno, dentro de cabe las clases que son 3 horas son bastante activas y siempre damos más de lo que mm. tenemos que dar realmente. Pero Sí, dije, sí, sí. me daba cosa también. Entonces dije, bueno, por Bueno, lo menos si alguien se quiere conectar el jueves, si quieren darle, bueno, yo estoy. Si no, bueno, no pasa nada, lo dejamos para el martes que sí que me conectaré. no, Pero por lo que dijeron ahí en el grupo se conectaban todos. Ahora veremos, si estamos nosotros sí, dos, de última retomamos el martes, no hay pero bueno, problema. bien. Pero bueno, estuve mirando los temas que ya ni me acordaba lo que habíamos dado, porque ya hace como un tiempo que no miro nada. Sí, Pero yo también hice un repaso de todo de dónde estábamos parados. sí, porque ya ni me acordaba lo que habíamos hecho un montón de cosas de todos modos. Sí. Pero, tienes alguna duda, consulta sobre algo? La única consulta, estaba haciendo un repaso ya pensando en el final, ¿no? Sí. Eh, que a todo esto no te envié te prometo que este fin de semana lo voy Ah, a hacer, no, porque no te nunca lo hice, preocupes. te lo mandé, no, para practicar incluso. Claro, pero es por practicar Eh, por ustedes, ¿eh? No por otra sí, cosa, sí, porque sí, yo lo hago tipo ejercicio. No. pero Incluso hay me compañeros que puse, me han mandado ejercicios que todavía ni lo he sí, mirado. O sea que, mira, bueno, entonces no me siento tan mal. no, no, no te preocupes. Eh, no, estaba haciendo un reconto, digamos, de todo lo que habíamos visto hasta el momento. Sí. Y tenía duda, pasé con Posé, todavía no lo empezamos a No, ver. no, no lo hemos dado. Porque ya Ahora, me lo puse a estudiar, vi que se pero muy formaba bien, perfecto, con bien. el verbo hay, ¿no? El verbo être y el verbo Y el avoir. infinitive, etre y Sí, avoir, sí. Y el y nada, y después entré participio. en duda y digo, pero me parece que No, todavía no no lo lo vimos. vimos todavía. Pero es que Listo, lo me que quedo pasa tranquilo. que en el parcial está bien. Lo que pasa es que yo todavía lo Sí, estructuré eso me de acuerdo tal que dijiste. forma que no lo hemos dado. Pero de todos modos, hoy pensaba dar algo Mm, fácil, si no, bueno, en la próxima clase. El último forma verbal que falta, ¿te acuerdas que habíamos visto el futur proche y el présent continu? sí. Bueno, nos falta el Yo, pasado. perdón, voy a poner la cámara, yo generalmente no me pongo Ah, porque estoy en el trabajo, sí, pero no le tengas ah. miedo de... No, que atrás mío pasa gente, Ah, bueno, no te pero preocupes. porque estoy en el trabajo, No, no te pero... preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Listo. Habíamos visto el présent continu y el futur Mm. proche, ¿te acuerdas? Ese de je vais manger. Sí, 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 Bueno, sí. y nos faltaba uno que era el pasado, que pensaba Ujú. darle hoy o el martes, bueno, cuando fuera, y la semana siguiente Mm. empezar con el passé composé. Ah, bien, bien. Empezaban a pasar. Y consulta, porque el Dime, sí, imperfecto sí. algo empezamos a ver con El imperfecto no, vimos el condicional. el condicional era, a ver, ahí ya me Claro, perdí. pero sí, tienes razón. Vimos el condicional cuando vimos para hacer las invitaciones. ¿Te Ah, gustaría? sí. ¿Podrías? Sí. Y entonces vimos el Eso. condicional que se forma con todo el infinitivo del verbo y las Ujú. terminaciones de imperfecto. Ah, ahí está, Por ahí me eso. perdí.
Sí, pero no es el único. Hay otras alumnas que me han escrito y me han preguntado lo mismo. No, porque yo tenía acá que me quedó colgado el imperfecto, que vimos el Sí, el verbo pouvoir, pouvoir. Vimos tres. amar y el vouloir. Claro, que se Y utilizan para hacer invitaciones. ¿Te gustaría bien, venir o podrías venir? ¿Está bien? Por eso vimos esos tres verbos en imperfecto. O sea, perdón, en bien, el condicional para poder hacer las invitaciones. Era por bien, eso. bien, bien. ¿Está bien? Era por eso. Y después otra Hola, duda. Hola, Hola. buenas tardes, profe. buenas tardes. Y después estaba haciendo un raconto, digamos, de lo que habíamos Sí, visto. De tiempos verbales tenemos entonces presente, presente continuo y el futuro próximo. sí, Hasta ahora. exactamente. Sí. Y Eh, después veremos sí, ahora sí. vamos a ver un poquito el passé récent, el passé récent y la semana que viene veremos el passé composé. ¿Está bien? Bien. Y después vimos, por ejemplo, artículos definidos, indefinidos, Sí, pronombre directo, los adjectivos posesivos. sí. Habíamos visto, no me acuerdo si fue al principio o me lo estoy arrastrando de la clase del cursado anterior, el CES y el ES para presentar, para describir, lo No, habíamos sí, visto en C y este. L lo habíamos visto. Sí, 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 sí. Y empezamos a ver la última clase, verbos prenominales. Sí, que habíamos visto con el tema de la rutina. Bien, hasta ahí estoy bien ¿Estás entonces, bien porque entonces? me Sí. puse a repasar todo para ver Bien, dónde estaba bien, parado bien. Sí, sí, sí. y me Sí, olvidé el condicional, eso sí, pero es simplemente para las preguntas sí, que decía, el que lo condicional vimos. solo lo habíamos visto para hacer las preguntas. Es como si dijeras en español, ¿quieres venir al cine o querrías venir al cine? Queda como de forma más educada. Ok, Simplemente de ese lado, nada más. No habíamos visto, hay otras posibilidades, pero por ahora nos habíamos visto solo de esa parte, nada bien, más. Incluso en los ejercicios, en el tipo examen que os mandé, hay algún ejercicio de esos. ok, Pero bueno, bien. está Así bien. después lo repaso eso. Sí, Bueno, sí, eso no eran te preocupes. mis únicas dudas. Acuérdense Por eso estamos. siempre que yo siempre explico, sobre todo, no es que sea importante porque en el uso diario lo usamos de todas formas, pero cuidado porque el presente, presente común, presente indicativo, el condicional que vimos y el passé composé que vamos a ver en la próxima clase son tiempos verbales. ¿Está bien? Lo que se llama el futur proche y el passé récent son formas verbales. Al día no importa porque se usan de forma indistinta. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que en la forma de buscarlo en un libro, digamos. ¿Está bien? Los tiempos verbales van a estar siempre detrás del libro. Sea, tú vais a un libro, la parte de atrás, siempre hay la grilla de los verbos. Bueno, ahí vais a encontrar el presente, el futuro, el passé composé, el imparfait. ¿Sabes? Pues son tiempos verbales. Las formas verbales van a estar dentro del libro, pero no Mm, en la forma del, no en los verbos, no en los tiempos verbales. ¿Está bien? ok, Esa es la diferencia. Luego en el uso, obviamente no importa, se usa ok, indistintamente. Pero bueno, sobre todo a la hora de buscarlo es distinto. ¿Está bien? Por eso siempre marco esa diferencia. Nada más, bien. solo eso. ¿Está bien? Bueno, Pues nada, muy bien, estamos. qué bien. Bonjour, hola Barbie, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, gracias por Sí, conectarte el ¿ustedes? jueves en lugar del martes. Lo que pasa es que Ah, está bien. se me ocurrió porque dije así, no les atraso más, ya me sentía mal y dije, Claro. bueno, venga, pues aunque sea por lo menos los que se pueden conectar se conectan y los que no, bueno, queda pendiente y quedará la grabación tomada. Bueno, muy bien, ¿tú tienes alguna Claro. duda con respecto a las clases? A los que vimos. Eh, mm, em, no, solo, bueno, siento que me falta más vocabulario y memorizar los verbos también, Ah, sí. bueno, los verbos, Eso. vamos a hacer un ejercicio de verbos hoy de todos modos, pero verbos es Sí, también practicar, ¿vale? Lo que digo claro, siempre yo, que sepáis, me pasa muchas veces, en los exámenes, que hagáis el examen, a ver, si ustedes tienen alguna duda de un verbo, ustedes pueden mirarlo, ¿está bien? Acá lo importante es que sepan cómo se forma el verbo, qué verbo usar, pero hay millones de verbos, se los puede olvidar. En los exámenes me han preguntado a veces, ¿cómo se decía el pase con voz de este verbo? Yo lo he dicho, no va a hacer la diferencia. ¿Está bien? O sea, que ustedes siempre pueden tener delante los verbos. No va a hacer, no, no es importante eso. ¿Está bien? Yo siempre digo que por mucho que estudiéis francés o otro idioma, los verbos siempre está bueno tenerlos delante, porque es algo que te puedes olvidar. Aparte que tenemos no solo el presente, está el condicional, vamos sumando verbos. ¿Está bien? Lo vamos a ver en sí, el passé composé.
¿Está bien? O sea que, La lista que usted mandó la mini lista que mandó de verbos ah, del por el email. segundo, sí, del Sí, del segundo, segundo sí, ese grupo, también lo puede tener. yo lo escribí en mi cuaderno, Claro, eso se puede tener también, por supuesto. No, no, no hay ningún sí. problema. O sea, que Hasta le siempre... pregunté a ChatGPT cuáles son los que más se usan Ay, y ese chat para poner el GPT. condicional también al lado, Sí, además pues del está presente. perfecto, pues está perfecto, no, no hay ningún problema. Yo siempre digo que tienen que utilizar todo lo posible que haya, si, mientras estáis a mano, está perfecto. Yo siempre digo que cuando yo empecé a Sí, estudiar el idioma, bueno, no el francés, pero el inglés, no tenía nada de esto. O sea, no tenía GPT, tenía diccionario de papel y para de contar. ¿Está bien? Entonces, cuando me iba a las ciudades a aprender, a aprender el inglés, me iba con una listita, también con el diccionario, que hoy en día, ¿quién va con un diccionario y con una lista de palabras? Nadie. A ver, pero bueno, mm, no existía el celular, no existía más. Ahora hay un montón de cosas que tienen que aprovechar todo eso. ¿Está bien? Mucha gente me pregunta también, alumnos como ustedes me preguntan, y yo miro mucho el Duolingo. Y digo, está bien el Duolingo, lo que pasa es que tampoco es, o sea, está bien hasta cierto punto, pero después no tienes a lo mejor ciertos contenidos gramaticales. Pues claro. bueno, entonces está bueno tenerlo como base y después tener a alguien que pueda a lo mejor contestar algunas preguntas. Sí, igual yo sé que no es para aprender profundamente, es más como un complemento, dicen Claro, las exactamente, aplicaciones eso. pero Sí, mientras yo, pero mucha gente me lo dice como en voz bajita, ¿viste? Como si, me da igual, me parece estupendo, hay que sí. aprovecharlo, porque yo en mi época no existía todo eso. Pero Sí, te sirve. es un Yo uso montón, en vez claro. de eso Busu. A mí me Ah, recomendaron Busu. no sé, yo tanto A no algunos sé. les aburre un poco, pero está bueno. De hecho, yo una Sí. vez vi el pase con Pose ahí, solo que no me acuerdo mucho, entonces pensé que hoy íbamos a ver eso. Y No, bueno, vamos a verlo. Bueno, podemos avanzar si quieren un poquitín, no hay ningún problema, se hace, ve. Pero ¿vale? El paseo común no es difícil. Lo que pasa es que es complicado porque es un verbo como su propio nombre indica, está compuesto por dos verbos. ¿Está bien? Uno sí, el être avoir en presente y el otro el participio. El caso es que hay algunos verbos que se conjugan con el verbo être y otros con el verbo avoir. sí. ¿Está bien? Entonces, los que se conjugan con el verbo avoir el participio siempre va a estar escrito igual. No importa que sea femenino, que sea masculino, que sea plural. Siempre termina igual. Pero cuando son con el verbo être, concuerdan en género y número con el sujeto. Lo que pasa es que cuando Claro, nosotros lo pronunciamos, se pronuncian igual. Que tengan doble E, que tengan una E, que no tengan S, que tengan S. Entonces ahí está la trampa. Entonces muchas veces ustedes lo dicen bien y cuando tienen que escribirlo, lo escriben mal. ¿Está bien? Esa es la sí. trampa que tiene el pase composé. Pero si no, de por sí no tiene mucha complicación. Hay que saber. Pero también depende del verbo, cambia. El participio pasado de Claro, tal verbo exactamente. creo que cambia, ¿viste? Claro, En por la eso te dije que hay terminación. algunos verbos que se conjugan con el verbo avoir y hay otros verbos que se conjugan con el verbo être. ¿Está bien? Entonces, Ah, los que se conjugan con el verbo être se dice que son los que están dentro de la casita. ¿Está bien? Los que son de movimiento. Pero muchas veces me ha pasado que sí. yo digo que son de movimiento, que son 14. Y muchas veces me dicen, por ejemplo, el verbo voyager. El verbo voyager, que es viajar, se conjuga con el verbo avoir. ¿Está bien? Y mucha gente me dice, pero si Mm, te mueves cuando viajas. Y sí, pero no está dentro de la casita, digamos. ¿Está bien? Por eso siempre digo de movimiento y después siempre añado la casita. Luego les mandaré el tema de la casita, todo. ¿Está bien? Pero bueno, tienen ese tipo de complicaciones. Pero aparte de eso no hay ningún problema. ¿Está bien? Simplemente, bueno, lo claro. bueno que tiene es que podemos hablar, por ejemplo, de lo que hemos hecho el fin de semana o ayer. ¿Está bien? En el que que es Sí. como ayer fui al cine. Bueno, francés lo dices con el passé composé. Es lo único que tiene. Si quieres lo podemos ver un poco, a mí no me cuesta nada. Vemos rápidamente lo del passé récent, que son dos cosas, y si que empezamos con el passé composé, aunque sea un poquitín. ¿Está bien? A ver, Bueno, vamos a ver, así termino el concepto este de que me quedaba una forma verbal, así nos quedamos completa esa parte. A ver. Entonces, habíamos visto, ¿se acuerdan? Vamos a recordar, habíamos visto de formas verbales. Ay, la computadora.
Habíamos visto primero el futur proche, ¿se acuerdan que estaba formado por el verbo aller, que estaba Sí, formado por el verbo aller y luego luego el verbo en infinitivo? Je vais manger, je vais acheter, ¿está bien? Es como en español, voy a comprar, voy a salir, lo que quieran. Después habíamos visto el presente continuo, ¿se acuerdan? sí, Que era cuando decíamos que en español existe también de estoy comiendo, es algo que estás haciendo en este preciso momento. ¿Está bien? En francés se decía como je suis en train de manger, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Voy a escribirlo si quieren, un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, futur proche es, por ejemplo, je vais acheter une voiture. Voy a comprar un auto, es algo que se habla para un proyecto, o sea, que voy a hacerlo en un futuro no muy lejano, pero bueno, todavía no lo he hecho. Eso sería el futur proche. Está bien que se forma con el verbo aller y el infinitivo. Luego teníamos el presente continuo, que era, por ejemplo, je suis en train d'acheter une voiture. Es lo que estás haciendo en este preciso momento, ahora. Ahí en continuo. Que muchas veces en español decimos estoy comprando un auto o compro un auto. También puedes usar el presente. En francés también puedes usar el presente, ¿eh? También se permite. Pero bueno, es algo que estamos haciendo ahora. Será je suis en train de y el verbo. Bien, por ejemplo, ahora estamos, por ejemplo, podéis decir ustedes, nous sommes en train de parler français, por ejemplo. Estamos hablando francés. ¿Está bien? Lo que estamos haciendo en este preciso sí. momento. ¿De acuerdo? Eso sería entonces el futur proche y el presente continuo. Y el último que nos falta es el passé récent, que se forma con el sujeto más el verbo venir en, en presente de más infinitivo. En español también existe, acabo de llegar en este preciso momento, hace 5 o 10 minutos. Por eso es el paso previo siempre a usar el pase como de. ¿Está bien? Entonces, acá tienen que acordarse. Ah, ¿Cómo se conjugaba el verbo venir? ¿Se acuerdan cómo se conjugaba el verbo venir? Bien, mm, Claro, es un je verbo viens, irregular, claro, exactamente. O sea, je tu viens, viens, claro, je viens, tu viens, bien, con sí, nt, il vient, claro, il vient singular y el plural sería nous venons. Vous venez, ils viennent. Ahí sí será. Este será el presente. Acuérdense que venir es un verbo irregular de tercer grupo. ¿Vale? Entonces decimos, je viens de, no sé, por ejemplo, je viens de travailler, por ejemplo. Dame 2 segundos. Entonces será, je viens, por ejemplo, oui, de travailler. O vengo de trabajar, ¿está bien? O acabo de venir de trabajar, como quieran ustedes. Y entonces es un pasado como 5 minutos antes, 10 minutos antes de, ¿está bien? Eso será el passé récent, ¿está bien? Y con eso terminaríamos toda la parte de las formas verbales, ¿está bien? Por ejemplo, imagínense, cuéntenme ustedes, ¿qué han hecho 5 minutos antes de entrar en la clase? bien, de manger, eh, algo. Bueno, je viens de manger, punto, no hace falta De manger. especificar. Je viens de manger. Bien, pero eso se acabo de comer eso hace 5 o 10 minutos. Está bien, no más. ¿De acuerdo? Bien. Después, más mirando hacia el pasado, bueno, pues podemos encontrar entonces el passé composé, que si quieren lo explico un poco, de todos modos voy a
Volveríamos a passé composé. Como su propio nombre indica, está compuesto por dos verbos. ¿Está bien? Composé con una sola S. Entonces está compuesto de la siguiente forma. Sujeto más el verbo, voy a poner acá, être o avoir en presente. ¿Se acuerdan del verbo être o avoir en presente, no? Bueno, y Sí, el participio pasado. Es por eso que yo, ¿os acordáis que siempre os decía, vamos a aprender a saber bien y cada la conjugación, o sea, de qué conjugación es cada verbo, si es de primera, de segunda o de tercera? ¿Se acuerdan que hacíamos claro. ejercicios? Porque para esto nos va a ayudar. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces a explicar el tema del participio pasado. El participio pasado del verbo se va a extraer o se va a sacar a partir del infinitivo del verbo. ¿Está bien? Por eso les explicaba yo la diferencia. Si tenéis el infinitivo que termina en ER, primera parte tenemos infinitivos terminan en ER, o sea, de primer grupo. También está incluido ahí el verbo alé. ¿Está bien? Acuérdense del verbo alé que es irregular, pero ahí está incluido también, Sí. ¿eh? Bueno, Ah, entonces el participio pasado se va a formar así, con la E al final, con acento. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, imagínense. Bueno, acá, sí, no me hagan caso que a veces tengo letras dobles, pero es porque la computadora me está funcionando mal. Por ejemplo, si tenéis el verbo manger, ¿cuál sería el participio? Sher con ER. Manger, no, este es el infinitivo. El participio termina así. Ah, manché, claro, con Manger, el con sí, D. acento. Por eso siempre ahí veis la diferencia de decir mange y manger. ¿Está bien? Luego veremos la diferencia entre sonidos entre el presente y el passé composé. Bueno, entonces ahí sí, será manger, ahí sí que será manger, no será mange, será manger. ¿Está bien? Porque termina en ER. Si tenéis, por ejemplo, el verbo parler, ¿cuál sería el participio? Parlé con el acento. Claro, con el acento. Exactamente, parler. ¿Está bien? Entonces todos los que terminan en ER van a ser igual. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con sí. aquellos que terminan en IR? Que serán infinitivos que terminan en IR. Acuérdense que acá dentro de IR puede estar incluido los verbos de segundo grupo y algunos de tercer grupo. ¿Acuerdan que habíamos visto algunos que eran de tercero? Bueno, y si no, lo vamos a ver ahora, es que os lo muestro en la lista después. Sí. Bueno, esos también, todos los que terminan en IR, ¿está bien? Bueno, el participio van a formarse con I. Cuidado que es con I, ¿eh? No me pongan I con acento, I, porque todos me ponen con acento la I. La I no tiene acento. Es I. A ver, entonces, por ejemplo, si tienen el verbo finir, ¿cómo será el participio? Finí, Claro, finir. Bien. Si tenéis, por ejemplo, el verbo partir, partí. partir, exactamente. Cuidado con el venir, ¿eh? Porque el venir termina en IR, pero no es con I, ¿eh? Es otro, ¿está bien? Ya os lo muestro después. De todos modos, os voy a Sí, mandar después, les mando el listado de tercer grupo de los participios y la casita. ¿Está bien? Para que vean. Y os explico cómo funciona. Bueno, entonces, ¿veis? sí. R termina en finir. Luego otra, por ejemplo, que termina en el grandir, que es crecer. ¿Ese es de segundo grupo? Ese es de segundo grupo, muy bien. Ah, Y va a ser grandi. ¿Está bien? Termina en IRI. ¿Está bien? Grandi. ¿Bien? ¿Hasta acá? Bien. Vamos con los del tercer grupo entonces, que yo les mandaré un listado en realidad, porque estos están en un listado. Activos de tercer grupo. Pongo tercer grupo porque terminan en varias formas, por eso. ¿Está bien? Entonces, si ah, ustedes saben que un verbo está formado, que es de tercer grupo, si ustedes ya lo saben, por eso les decía, a veces les
hemos hecho ejercicios sobre eso, ustedes van a ir directamente al listado, un listado que ahora les voy a mostrar, ¿bien? Pero bueno, por ejemplo, si tenéis, os pongo un ejemplo ahora, si tenéis, por ejemplo, el verbo venir, como es de tercer grupo, van a ir al listado, que ahora lo vemos, y va a ser el venu, ¿va bien? Por ejemplo, verbo savoir, lo vimos también, el participio es su. Y os pongo otro más y ahora os muestro la lista. Por ejemplo, Ese cambió mucho. sí, acuérdense que son de tercer grupo, con lo cual pueden ser Claro. completamente distintos. Ahora os muestro el listado. Por ejemplo, otro puede ser faire, que es hacer, participio es fait, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, os voy a mostrar el listado que les voy a mandar, ¿eh? Pero bueno, os lo muestro para que vean lo que les voy a mandar. Por ejemplo, espera que los tengo que buscar. Mi listado. Entonces, esto, lo primero que vais a recibir. ¿Veis este listado? Bueno, entonces cuando ustedes ya tengan o sepan que el verbo es de tercer grupo, ¿está bien? O sea, irregulares, se van a esta listita de verbos y van a encontrar acá. ¿Está bien? Por ejemplo, vais a ver acá, hemos buscado un verbo faire por acá. Están por abecedario, o sea que faire, viste que es fe, lo tienen acá. Sí, Verbo savoir, por ejemplo, que os he puesto. No sé, bueno, acá no está justo savoir, mira. Pero bueno, es sí. Acá no está el savoir, pero bueno. Por ejemplo, otro tenéis, por ejemplo, no sé, bueno, tenéis el avoir, por ejemplo, que es el participio, ¿no? Pero u. A bien, pero saben ustedes que si irregular se van al listito este y van a encontrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que se dieran cuenta cuándo un verbo es de primera, cuándo es de segunda y cuándo es de tercera, porque eso les va a ayudar a la hora de encontrar el participio. Si ustedes ya saben que el verbo en infinitivo es de segunda, ya saben que el participio termina en if. Si es de tercera, bueno, se van al listado de verbos y van a encontrarlo. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Hasta acá vamos bien. sí, Después hacemos ejercicio, no se preocupen. Bueno, la segundo paso, ¿está bien? Hemos visto la primera parte que hemos dicho esta del participio pasado. Ahora vamos con el verbo être y avoir. ¿Se acuerdan cómo se conjugaban los verbos, verdad? sí. Bueno, verbo être y avoir se van a usar no de forma indistinta, obviamente, sino cada uno tiene su forma. Ahora os explico. Entonces, el verbo être van a usarlo con los 14 verbos de movimiento. Así, o si también se les llama ahora lo muestro también, o la casita. Ahora os muestro. ¿Está bien? Dentro de estos verbos con 14 o de movimiento o a la casita, todos los que están en ese listado que ahora os voy a mostrar, son verbos que se van a utilizar con el verbo être. Ahora os lo muestro. Esto. ¿Veis que y todos son, ¿eh? Hay gente que me ha dicho, pero están dentro de la casa, es toda la imagen, está bien, incluido este, tomber, que es caerse, ese también, ¿está bien? Todos los que están acá dentro, ¿está bien? Si están dentro de este listado, es automáticamente con el verbo être, ¿está bien? Los que no están en este listado, con el verbo avoir, ¿está bien? Tampoco está incluido acá, pero Sí, se incluyen también los verbos pronominales. Todos los verbos pronominales se van a conjugar con el verbo être. Después vemos un ejemplo si quieren. ¿Bien? Pero entonces, si ustedes para empezar a conjugar un verbo en passé composé, tienen que mirar dos cosas. Primero, qué participio es. Si es de primer grupo, de segundo o de tercero, para saber cómo termina. ¿Bien? Y después mirar si el verbo es de movimiento o no. ¿Está bien? Entonces, si ustedes saben que está dentro de esta casita, van a saber que va a ser con el verbo être. ¿Está bien? Si no está dentro de esta casita, va a ser con el verbo avoir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ponemos un ejemplo.
si yo les digo, por ejemplo, el verbo, no sé, el verbo manger, por ejemplo, ¿está bien? ¿Cómo dirían, por ejemplo, qué han comido ayer? ¿Cómo lo harían entonces? Tendréis que formar el passé composé. Entonces, primero vamos a formar el participio. ¿Cuál será el participio? Manger. Manger con la E final. ¿Está bien? Sí. Y ahora vamos a ver si manger es un verbo de movimiento o no. ¿De acuerdo? ¿Es un verbo de movimiento? ¿Está dentro de esta casita? No. No. ¿Está bien? Entonces, como no está dentro de esta casita, ¿qué significa? Que se va a conjugar con el verbo avoir. ¿Está bien? Se forma con el verbo avoir. ¿Y qué implica que se forme con el verbo avoir? Que no, que el verbo manger siempre se va a escribir igual. ¿Está bien? Entonces vamos a poner, entonces, j'ai mangé. ¿Está bien? J'ai mangé. Tu as mangé. Il a mangé. Hasta acá vamos bien. O sea, he puesto el verbo avoir en presente y el participio. Que como el participio termina en R, o sea, el verbo termina en R, el participio termina en E. ¿Está bien? Y escrito j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Bueno, el plural será nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ont mangé. ¿Vieron? Así se conjugan. ¿Ves que está formado por dos partes el verbo? Entonces, por el verbo avoir y por el participio. ¿Está bien? Pero como hemos visto que se conjugaba con el verbo Sí. avoir, el participio siempre se escribe igual. ¿Se dan cuenta? No cambia nunca su escritura. Siempre igual. No importa que sean hombres, mujeres que hablen. Siempre igual. ¿Está bien? Porque es con el verbo avoir. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Pero siempre lo mismo. Vamos a tomar, por ejemplo, un ejemplo para que vean de este verbo, de un verbo que está acá dentro. Arriver, por ejemplo. ¿Está bien? Arriver significa llegar. Bueno, ¿de qué conjugación es ese verbo? ¿De Primera, primera? tal vez. Mira, entonces, ¿cómo se va a formar el participio? Arribé. Claro, arriver, así. ¿Está bien? Ahora, Ujú. vamos a ver si es un verbo que está dentro de la casita. ¿Y está dentro de la casita? Sí. Sí, porque está Mm. acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué significa que esté dentro de la casita? Significa que lo vamos a conjugar con el verbo être, Letre. no con Je el suis avoir. arrivé. Claro, entonces será je suis arrivé. Escribimos así y ahora os explico la segunda parte, ¿está bien? Para explicaros. Tu es arrivé. Hay que cambiar ciertas cosas que ahora cambiamos, ¿eh? Simplemente estoy poniendo la primera parte. Tu es arrivé, il Igual es est... bastante clara la explicación, ¿eh? Yo la veía más negra, la verdad. No, bueno, Por lo lo menos con explico esto de por entender, partes. Sí, por eso claro, lo hago por partes, está bien como para que tengáis la división. Bueno, il est arrivé. Bueno, lo pongo así y después os lo pongo. ¿Está bien? Ponemos así y ahora cambio algunas cosas. Acá es nous sommes arrivés. Vous êtes. Sí, lo complicado de este verbo, bueno, complicado, no sé si llamarlo complicado, pero lo que es más complicado en este verbo es la escritura. A ver, porque decirlo es fácil decirlo, pero después no a veces no se conjuga, no se escribe igual. Ils sont arrivés. Bueno, acá, hasta acá hemos hecho lo mismo que arriba, ¿está bien? Pero simplemente con el verbo être. Lo que pasa que los verbos que se conjugan con el verbo être se concuerdan en género y número con el sujeto. ¿Está bien? Entonces, si yo digo je suis arrivé, si lo escribo así, va a ser un hombre. ¿Está bien? Imagínense que yo digo, soy una mujer y yo digo, je suis arrivé a Paris. Bueno, me lo dicen muy bien, todo estupendo, muy bien, perfecto. Y lo tengo que escribir ahora, entonces lo voy a tener que escribir así. Porque yo soy una mujer, ¿está bien? Entonces,
Si me lo pronuncian bien, me lo van a decir bien, obviamente, porque se pronuncian las dos iguales, pero la forma de escribir es Sí. distinta. ¿Está bien? Entonces, si yo lo veo escrito y alguien me escribe de Suis arrivé a Paris, lo veo con doble E, yo ya sé que es una mujer. ¿Está bien? Si lo escribe un hombre, va a ser con una sola E. ¿De acuerdo? Solo con el etre, el agua no. No, el avoir no, solo con el Bien. être. ¿Está bien? Bueno, cuando dicen tu es arrivé, puedes escribirlo también en femenino, depende quién hable. Eso a veces se queda así porque no sabemos realmente quién habla. ¿Está bien? Luego tenemos il est arrivé. Si tú dices il, automáticamente va a ser un hombre. ¿Está bien? Con lo cual se va a quedar con una sola E. Si dicen el est arrivé, va a ser con doble E. ¿Entendió? Suenan igual, obviamente, arrivé y arrivé, Sí. pero se escriben distinto. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Qué Sí. pasa con el plural? El plural lo vamos a poner siempre una S, porque es plural. ¿Está bien? Entonces va a ser nous sommes arrivés. Si nosotros en la historia, en el cuento, no sé, en todo lo que estamos hablando, en la frase, sabemos que son mujeres, pongamos, bueno, vamos a tener que escribirlo así. ¿Está bien? Si sabemos que son todo mujeres. Si son hombres y mujeres, prevalece el masculino. ¿De acuerdo? Imagínate que en la Sí. historia les cuentan eh, Pedro y María. Pedro, María y yo, por ejemplo, nos hemos ido de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí hay hombres y mujeres, con lo cual prevalece el masculino. O sea, se escribiría con una sola E y una S. Pero la S siempre, porque es plural. No suena, está bien, pero se escribe. Ahora lo practicamos de todos modos, no se preocupen. ¿Se entiende lo que digo? Pues cuidado con eso. Sí. Pasa lo mismo con vous êtes arrivé. Si ustedes saben que es plural, bueno, si saben que son todo mujeres, lo van a escribir igual, pero con una S al final. Está bien, acá le ponemos una S, entonces será o vous êtes arrivé así, con S, o si son todo mujeres o hombres o solo todo mujeres, va a ser así. También se pronuncian igual, pero se escriben distinto. ¿Está bien? Pasa lo mismo con esto. Ils sont arrivés, como es il, es masculino, pero tiene una S al final, con lo cual le pongo esto. Si sé que son mujeres, porque pone él, ¿no? Le voy a poner con doble E. ¿Está bien? O sea, ahí empieza la trampa, porque ustedes pueden decirlo muy bien y a la hora de escribirlo lo escriben mal. ¿Está bien? Vamos a practicarlo. Hasta acá. ¿Está bien? Yo os dejo todo. Por ejemplo, vamos a pensar. Por ejemplo, écouter, ¿saben lo que significaba? Escuchar. 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 Bueno, decirme qué escucharon ayer. Eh, Podéis inventaros, también, no pasa nada. no es de movimiento No es de movimiento, muy y bien. termina en R. Muy bien, entonces, ¿cómo va a ser? Ecuté, en el caso mío, de hombre, con el Sí, pero ahí te acento, falta. ¿no? Sí, sí, está bien, Y pero adelante sí, no, el agua, avoir. Entonces, ¿cómo conjugado, que es quedará? ye, ai, ecuté. Sí, pero cuida la pronunciación. Ahí vamos a trabajar con la pronunciación. J'ai Ok. écouté. Ecuté. ¿Está bien? Así. Vos así. Ah, claro, no digo no nombro Claro, el esto es like. je, claro, Ecuté. este es je. Está bien, pero bien, porque Ok, la pronunciación puede estar bien. Está bien, justo elegí un verbo un poco. Ahora vemos la pronunciación. En cambio, Barbie, que es mujer también, perfecto. pero es una mujer, como es un verbo que se conjuga con el verbo avoir, va a quedar exactamente igual. Va a decir j'ai Bien. écouté y lo va a escribir igual. ¿Está bien? J'ai écouté la Sí. televisión. Eso es lo que habéis hecho ayer. ¿Está bien? J'ai écouté. Ahora vemos las diferencias fonéticas, ¿eh? Por ejemplo, vamos entonces, por ejemplo, con el verbo aller. ¿Dónde fueron ayer? Acá cuidado, porque Ese tenemos es irregular y es movimiento. exactamente, es irregular, no, irregular en este caso no importa, termina en R, con lo cual el participio va a quedar igual. ¿Se acuerdan que decía ayer quiero Ok. decir, arriba hace un rato,
que todos los verbos que terminen en ER, con lo cual incluye este. ¿Está bien? Con lo cual el participio va a ser este. ¿Bien? Ok, en el caso mío, por ejemplo, sería Je suis allé. Ah, claro, en el caso de los dos. El caso es Ah, que claro, sí, la sí. forma de escribir va a ser distinta. Sí, ¿Está perdón. bien? Sí. Entonces, por ejemplo, Iván va a decir, por ejemplo, je suis allé au cinéma, por ejemplo. ¿Y cómo escribirías vos je suis allé? Lo escribo acá en el chat. O A sí, ver. si quieres, Je Y, suis. Y Barbie, ¿cómo lo escribirías vos? eh, Porque ahí va a Con radicar doble E. Claro, ahí va a radicar bueno, la me diferencia. faltó el acento, Sí, ¿no? pero Pero está sería perfecto. así. Sí, pero estaría bien, sí está bien. Bien. Entonces vos Ah, el escribís así, cinema. je Ah, suis allé. Sí, sí, pero no importa, no te preocupes, acá es el verbo importante. Je suis allé con un acento solo y una E, porque vos sos un hombre. En cambio, Barbie lo va a escribir con dos, pero se va a pronunciar igual, va a decir je suis allé igual. ¿Está bien? Pero ahí radica perfecto. la diferencia. ¿Está bien? Por Bien. eso. Sí. Bueno, vamos con otro verbo, por ejemplo. Con el verbo, si quieren, otro verbo de otra conjugación para que vean. Partir. ¿Está bien? Bueno, vamos. ¿Dónde fueron? ¿Dónde partieron? ¿Dónde fueron, no sé, el fin de semana para cambiar, por ejemplo? Em, Je suis parti Bien, muy bien. a, a France. Sí, Ojalá. no, está bien lo que hemos puesto, pero pon una ciudad mejor. Ok. De Francia, da igual, a París, por A ejemplo. París. Sí, ¿sabes por qué lo digo? Porque todavía no hemos visto, bueno, no sé si llegamos a verlo, pero bueno, si podemos verlo también. Las Eh, preposiciones las con los preposiciones con los países. países, que tampoco es Era en. complicado, claro, que tampoco es complicado, pero bueno, es Creo que lo vimos en el distinto. primer curso. Yo lo tengo eso. Ah, bueno. En era. Oh, claro, depende de si son países femeninos o países masculinos. Bueno, pero Mm. como que entonces era en France, a París, lo que quieras. A ver, acá lo que me importa sobre todo es el verbo. Entonces, ¿cómo escribiría Iván vos? Que me has dicho bien la eh, frase, pero ¿cómo me la escribirías vos que eres un hombre? Y Barbie, si quieres poner una frase compartida, también puedes, ¿eh? Bien, je suis Me partie ah, faltó el acento, en ¿no? En la Sí, I. sí, pero, Pero- no, no, no. Porque acuérdense que se había dicho que la I no tiene acento. Ah, es verdad, esa no tenía. Cierto, No, perdón, está perdón. muy bien escrito lo que eh, hemos escrito. Je suis partie en France, a París. Perfecto, muy bien. Partir es como decir que Partir. yo Ir. fui. Sí, fui, es lo mismo. Yo Ah, partí, me fui. Sí, es el mismo verbo. Es ah, parecido. a partir. Bueno, je suis parti chez mon ami Bien, perfecto. Está muy bien dicho. Ahora, ¿cómo me dimanche. Bien. escribiría? Muy bien, perfecto. Ahora, vos, ¿cómo me escribirías? Si quieres, puedes escribirme el verbo solo. Ah, dale. Escribirías vos. Em, ah, Ah. no sé. No, no, acuérdense que habíamos dicho que la E se forma el femenino con otra E. La I, Ah, que habíamos dicho, es verdad que no lo dije, pero la I se va a formar con una E, sin acento, sin ¿así? acento. Claro, je suis partie chez mon ami, perfecto, lo dimos. Pero partie, veis que la E se escribe con E, no tiene acento, todavía no se pronuncia. ¿Está bien? Entonces, se pronuncia igual el je suis partie de Iván que el je suis partie de Barbie, lo mismo. ¿Está bien? Pero no se escriben igual. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Es distinto. Vamos con una cosa plural para que se den cuenta. Por ejemplo, el verbo, no sé, vamos con el verbo prendre. ¿Está bien? Bueno, prendre, ¿conocen el verbo prendre? Sí. Sí. Prendre es el verbo tomar. ¿Está bien? Que se utiliza tanto para tomar un colectivo como tomar un café, tomar. Bueno, ¿ese verbo de qué conjugación es? Tercer grupo será, El siendo tercer ¿Será? plurales. grupo, ¿está bien? Eh, Entonces, si ustedes van al tercer grupo, os voy a mostrar la listita de verbos que os lo voy a mandar después, pero va a verlo para que lo vean. Entonces, van a ver, entonces van a buscar el verbo prendre, que me imagino que estará acá. Prendre, ¿veis? Prendre, el participio es pris.
¿Vieron? Pris. ¿Lo ven Sí, escrito ahí? Pris. sí, sí, Bueno, sí. ese es el participio pasado. ¿Está bien? Y yo les digo que Sí. no, o sea, no está dentro de la casita, con lo cual no es un verbo de movimiento. Entonces, ¿qué tomaron ayer, por ejemplo? Suis pris No, a que no es un Coca-Cola. verbo de No. movimiento. No, j'ai ai pris. J'ai pris. J'ai pris la pronunciación, perdón. J'ai pris eh, em, una Coca-Cola. Bien, j'ai pris un coca, j'ai pris bien, perfecto. Y le escribiríamos así, ambos lo vamos a, todo, bueno, ambos, yo también, lo vamos a escribir así, j'ai pris, porque es un verbo con el verbo avoir. ¿Está bien? Con lo cual va a quedar siempre escrito igual. ¿Está bien? Bien, vamos con otro, por ejemplo. A ver, a ver, estoy pensando en un verbo. A ver, vamos con, bueno, no, los pronominales todavía no. Vamos a poner, por ejemplo, a ver, no se me ocurre ningún verbo. Voy a mirar un verbo de movimiento. A ver, como para... Ah, vamos con venir, por ejemplo. Venir, que lo vimos. Venir. ¿Está bien? Venir. Bueno, ¿de qué conjugación es? Y R, primera, sería. No, IR es. No, segunda, perdón. No, tercera es. No termina con I. Sí, pero R. acuérdate que IR pueden ser de Ah, segunda no, pero y estaba en algunas de definitivo, tercera. menú era. Claro. Venir, ¿está bien? Venir, exactamente, es de Perdón, tercer perdón. grupo. ¿Está bien? Entonces sabemos que lo hemos visto, si no lo van al listado que yo os di, y era que yo os di, que os voy a dar, y es venir. Ese es el participio, ¿está bien? Y es un verbo de movimiento. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a conjugar con el verbo être. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir una frase con el nu. Entonces, ¿cómo diríamos, por ejemplo? Vinimos, por ejemplo, no sé, de Madrid, por ejemplo. Un ejemplo. Nous sommes. ¿Y el menú cómo lo hacemos Claro, tendríamos. ¿Queda solo o No, siempre con S. Nous sommes menús? venus. Venu va a ser Bien. siempre con S, así, porque es Nous plural. sommes No se venus. pronuncia, ¿eh? Venu. Claro. Pasa que yo voy a saber que es plural porque veo esto. Por- ¿Está mm, bien? Bueno, Ah, ahora bien, nous sommes venus si sabemos que son chicos, si son chicos y chicas. Imagínense que son todos chicas. ¿Está bien? Puede pasar. Bueno, le añadimos una de acá. ¿Está bien? No suena, obviamente, pero se escribe. ¿Se entiende? Pero si sí. imagínense que ustedes no saben, o no sé, o ustedes no saben si son hombres, mujeres, si son solo hombres, solo mujeres, no saben, lo dejan en masculino, prevalece el masculino sobre el femenino, pero siempre con ese, porque es plural, ¿de acuerdo? Pero como es de movimiento es nous sommes sí, venus, ¿de acuerdo? Bueno, sí. vamos con uno más, simplemente para esto y os explico las diferencias fonéticas sobre algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué verbo? No me acuerdo, ahora tengo tantos verbos que ni me acuerdo. Faire, por ejemplo. ¿Se acuerdan qué Querer significaba volar. hacer? Sí. Bueno, Far. ¿cómo era el participio? Lo habíamos visto, pero si eso van Oh, ustedes al listado de tercer grupo y mm, lo van a ver. Fe, ah, ¿está sí. bien? No es un verbo de movimiento, o sea, no está dentro de la casita. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué habéis hecho ayer, por ejemplo? J'ai fo- ¿no? ¿Sería? J'ai. No sé la pronunciación, si estoy diciendo mal, pero j'ai Sí, fo- eh, no sé qué. sí, j'ai fait, por ejemplo, Regardé la eh, televisión. no, No, porque le sigo metiendo otro verbo. no, ahora te explico una cosa. J'ai fait, por ejemplo, le gâteau, por ejemplo. Gâteau es Ok. pastel. ¿Está bien? Está bien lo que dices tú, además yo creo que lo había dicho yo. Y cuando usamos el verbo faire, si os hace una pregunta con el verbo faire, es un verbo genérico, con lo que había dicho yo, que puedes Ujú. contestar muchos otros verbos, ¿está bien? Pero justo en este caso hemos usado el verbo faire como verbo, con lo cual es he Bien. hecho, no sé, he hecho la torta, he hecho el libro, he hecho la cama, ¿bien? En este caso se vamos a usar el verbo faire, ¿está bien? Porque no es una pregunta, ¿está bien? Pero ahí queda j'ai fait he hecho.
Cuidado ahí con dos pronunciaciones que salieron por ahí, por eso está bueno que... Primero esta. ¿Se acuerdan que yo les había explicado la diferencia, para que sepan la diferencia de pronunciar entre le y le? Que le era como un pececito cerrado y el le era sonrisa. ¿Se acuerdan? A ver, Bueno, a lo ah, mejor no, no sé, no me acuerdo, pero si no os lo explico la diferencia. Yo siempre explico cuando sí, empiezo a ver los artículos para que vean la diferencia de posición de boca también, de todo, porque es muy parecido. El le, que no tiene nada, que no tiene acento, no tiene nada, es como si pones la boca como un pececito. ¿Está bien? Le livre. Así sabemos que es singular. ¿Está bien? Si lo hacemos claro, con la S, hacemos sonrisa. Le livre. Entonces ya sabemos que es plural. Acuérdense que la S final en francés no suena, entonces la única manera de darse uno cuenta es por el artículo. ¿Está bien? Entonces no es lo mismo decir le, pececito, que le, sonrisa. ¿Está bien? Bueno, este mismo caso siempre lo explico con el je y con el je. El je es el sujeto yo, pero siempre va a ir con un verbo que empieza por consonante. Je suis, por ejemplo. Je suis parti. Pero veis que el je cerradito, la ah, boca cerradita, también como pez, claro, je, parecido, je. ¿Se dan cuenta? Le y je, os queda como cerradita la boca. Un poco exagerado, pero bueno, para que se den cuenta. ¿Bien? sí, Entonces ahí saben que no. Y este es tipo sonrisa, je. Es como si dijeran esto, lo pongo entre paréntesis. mm, ¿Cómo se pronuncia esto? Entre paréntesis. ye, Ye, así. Entonces, esto ye, acá donde veis que es ye, ahí ya estáis incluyendo el sujeto y el verbo. O sea, auxiliar, ¿no? Entonces, ye. Entonces, no es lo mismo escuchar je fais le gâteau con respecto a esto. Estoy hablando de oral, ¿eh? Ahora lo hemos escrito, pero imagínense oral. ¿Está bien? ¿Veis esto? ¿Cómo lo pronuncian la segunda frase? je fais Claro, le les gâteau. gâteaux, ¿Vieron que el je está cerradito? Boca cerradita. Je fais. Esto es el presente. ¿Ven? sí, Presente. Este es sonrisa. Je abierto. Entonces, ¿cómo lo pronuncian? ye, Claro, entonces, ¿cómo quedaría la frase completa? je fais les gâteaux, Exactamente. ¿Vieron que no es lo mismo? No es lo mismo escuchar claro, le A mí fais. me cuesta en Bueno, no, no, particular, pero pero es bueno, es práctica. No, no, práctica. no, pero vamos a practicar. Esto es práctica, Je fais obviamente. le Pero se gâteau. dan hay cuenta, que claro, pero acordarse, ¿saben lo que pasa? Yo siempre digo, no es lo mismo decir yo hago las tortas o la torta, la galleta, que he hecho la galleta. Es como dicen en español, no es lo mismo decir yo he jugado que jugaba o yo juego que jugaba. Hay una diferencia de forma verbal. Bueno, acá también. Obviamente es difícil al principio, pero es práctica eso, ¿está bien? Entonces, no es lo mismo decir je fais le gâteau, por eso tenéis el je cerradito, la boca cerrada, con el je sonrisa, je fais le gâteau. Es distinto. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, esto es más para el nivel oral, ¿eh? No tanto en el escrito. Vamos con este, que también a veces crea problemas, que el verbo écouter. Chanson, ¿se acuerdan lo que era? Chanson era canción. Bueno, y este. O sea, es la misma frase, pero una está en presente y la otra en passé composé. ¿Está bien? ¿Cómo pronuncian la primera? J'écoutais la canción. ¿Qué Cuidado pasa? ahí, esta no tiene Je- acento. Ah, j'écoute. J'écoute. Acuérdense que esta es J apóstrofe. Es como si lo dijeras así. ¿Cómo sonaría Claro. así? J'écoute.
Ah, ahí Let's. sí, j'écoute. J'écoute. ¿Vieron? J'écoute la chanson. J'écoute. Acá Écoute. esta E final nos va a indicar que es el presente. No tiene acento, Mm. no tiene nada. J'écoute la chanson. Yo escucho la canción. ¿Está bien? Bueno, esto lo pongo acá que fonéticamente no lo he puesto nada. Bueno, ¿cómo me pronuncian esto? J'ai écouté, écoute Ah, la no. canción. La primera vez lo dijiste bien. Acá tiene acento. J'ai écouté la De chanson. la chanson. Claro. Ahí se va a notar en la E final. ¿Está bien? Mm, No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo decir j'écoute la chanson, presente, con j'ai écouté la chanson. ¿Está bien? Porque acá claro. ten en cuenta que también hay una pequeña separación acá, ¿eh? J'ai écouté la chanson. Bien, vamos con otra, por ejemplo, para que vean. Esto solo les va a pasar con la primera persona del singular y con el verbe avoir. Con el suis Claro. obviamente nos va a pasar, ¿no? Por ejemplo, esta también cuesta bastante, la pronunciación me refiero. J'aime le... Bueno, os lo he dicho, no quiero decirlo. Esta, ¿cómo la pronuncian esta? J'aime le chocolat. Ah, bien. Ujú. ¿Y eso está en qué tiempo verbal? ¿En presente o en pase composé? Presente. Presente. Ya lo presente, perfecto. ¿Cómo me dirían el passé composé? Es con el verbe avoir, entonces j'ai, Claro. J'ai J'ai aimé muy le bien, chocolat. exactamente, muy bien. ¿Está bien? Entonces no es lo mismo escuchar j'aime le chocolat que j'ai aimé le chocolat. Es Ujú. distinto. No se preocupen que eso es práctica también, ¿eh? No, no, no pasa nada. A ver, otra, por ejemplo, les pongo. Mm, a ver. Ah, por ejemplo, ¿esto cómo lo pronuncian? J'ai cuisiné la viande. Bien, pero ¿por qué esta I no tiene acento? Entonces, ¿por qué la pronuncias? Perdón. ¿No? J'ai, j'ai cuisiné la viande. Bien. ¿Sabes por qué lo digo? Me va a decir, ay, qué pesada con la E, con la... O sea, está perfecto, lo entiendo. Pero ¿saben por qué Está también? bien. Porque para ustedes, porque después no hemos visto el imperfecto, hemos visto la terminación del imperfecto en el condicional. Pero también existe esto, os lo pongo, no lo hemos visto, pero quiero que vean la pronunciación. ¿Está bien? Esto sí, sí se pronuncia je cuisiné. ¿Está bien? Porque la AI suena a E, Sí. la S no. Y esto es yo cocinaba. Entonces, no es lo Ah, mismo decir yo cocino que yo cocinaba. ¿Está Ah, bien? Entonces, yo, aparte, si no tiene el acento, sabemos que no se, no, no claro, se pero es dice. claro, pero este no tiene acento, no tiene nada porque es No, AI. digo en el otro que yo lo Claro, por dije, eso, pero la pero se me mayoría de la pasa. gente, claro, yo lo entiendo porque en español se dice, yo lo entiendo, pero yo siempre lo digo y hago hincapié en eso porque, porque sobre todo para ayudar a ustedes después, ¿está bien? Entonces, cuando no, lo, sí, está bueno. no lo veo con ustedes el imperfecto, pero cuando luego, cuando estoy con los alumnos y les explico el imperfecto, todos me dicen, tenía razón. ¿Está bien? Pero no es lo mismo decir, yo lo pongo en español, que se nota la diferencia, obviamente, pero no es lo mismo decir yo juego al fútbol que jugaba al fútbol. ¿Está bien? Bueno, esa es la diferencia entre je cuisine y je cuisiné. Entonces, si ustedes dicen cuisiné, sabemos que es el presente porque no hemos visto el imperfecto. ¿Está bien? Pero cuando empecemos a asumir más cosas, bueno, ahí se nota la diferencia. ¿Está bien? Entonces, por eso siempre insisto, Sí, pero por eso insisto, no porque yo soy una pesada, no quiero que digan la E. ¿Está bien? No entiendo, no importa eso, pero es sobre todo para que entendáis después que cuando se ve el imperfecto, suena je cuisiné, sí, existe. está bueno practicar la pronunciación. Y a veces Está la bueno. pronunciación ayuda bastante. No tanto en el escrito, porque obviamente lo hemos escrito, pero cuando vean, escuchemos audios o trabajen con audios, pues se nota la diferencia. ¿Está bien? Entonces, acostúmbrense siempre, la E final no tiene acento, no se pronuncia. Entonces será je cuisine la viande. ¿Está bien? ¿Y ese en qué tiempo Sí, verbal está? en Claro, presente. je cuisine la viande. ¿Cómo me dirían el passé composé? No es un verbo de movimiento, ¿eh? Eh, je, je cuisiné Claro, j'ai cuisiné.
Muy bien. J'ai cuisiné. Eso es cociné. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora piensen ustedes. ¿Qué han hecho ayer? Y usando el pase composé, obviamente. Yo les pongo acá Mm, la casita, si quieren. Espera, que no la encuentro la casita. No, ¿dónde la he puesto? Acá. Acá está la casita, si quieren, las quieren usar. A ver, me quieren preguntar algo, me preguntan, pero... Eso después nos mandás igual para Sí, tenerlo, sí, yo les dale, mando. De todos modos, lo más seguro que la semana que... O sí, la semana que viene lo tendré lo que... repasemos Sí, igual. lo repasemos. Pero sí, sí, no se preocupen que se lo mando. Igual está buenísima la está bien. explicación. Yo le tenía, sinceramente, mucho más miedo, está bastante Todos claro. tienen... Ay, perdón, que me he levantado así. Sí, Si uno todos lo están analiza así, con... termina en R, IR, siempre Sí, sí, irregular, sí, yo lo después ves sin divido así, movimiento, ¿no? sí, sí. Y como Que Está hay que siempre bueno. memorizar. piensen, sí, bueno, pero eso Claro, también es la práctica, ¿eh? Pero sí, lo importante en base compuesta es saber dos cosas. Primero, cuando ven el infinitivo, de qué participio es, ¿está bien? Y después ver si es un verbo de movimiento o no, si está dentro de la casita o no. Una vez que está hecho eso, relativamente fácil, ¿está bien? Después hay que ver si es de movimiento, cómo es el sujeto, ¿no? Pero... sí. Y incluso hay cosas que son de sentido común, no sé, ya manger, ¿entendés? Te sale ¿cómo se llama? De sentido común, ¿no? Sí, a veces uno ya aprende, ya. Por eso muchas veces cuando a mí me pasó, ahora todavía no, porque no hemos empezado, pero cuando empecemos a hablar más a menudo con el paseo con Posdeken, yo os preguntaré siempre que lleguemos a clase, ¿qué habéis hecho ayer? O ¿qué habéis hecho el fin de semana? ¿O qué habéis hecho durante la Claro, semana? No me importa, me puedo decir, os inventáis, no me importa qué hagáis, no me importa eso. Pues, lo que quiero es que se suelten al hablar, entonces al principio les costará y después ya será como un todos los días lo mismo, es verdad, todos los días, qué pesadez. Pero también eso es una manera de soltarse, ¿está bien? Y a veces ni lo piensan, lo cuentan y ni saben, no se acuerdan ni lo que han dicho, ¿está bien? Porque yo lo dicen automáticamente. Por eso también lo hago. Les digo, se pueden inventar. Yo no estoy después detrás viendo qué hacen y qué no. Está bien, pero lo importante es que puedan hablarlo y puedan decirlo. Está bien, pero eso es práctica, como siempre digo. Entonces, por eso el pasé con vos es tramposo un poco en ese aspecto. Entonces, piensen, a ver, ¿qué habéis hecho? ¿qué hay que hacer? ¿Escribir? O, ¿qué hicimos entonces? Perdón, Sí, ¿qué porque justo me hicieron levanté. ayer o qué hicieron el fin de semana? Ok. Por eso puse acá los verbos si quieren poner. Si tienen alguna duda, me preguntan.
Profe, ¿cuántas oraciones hay que hacer? No, la que quiera, no hay ningún problema. Lo que quieras poner, no me importa. No dije en realidad, porque tampoco pasa nada. Pero luego la vamos a leer, ¿eh? No lo escriban en el chat. Por Yo ahora. ahí terminé, hice 3 frases. Bueno, listo, Veremos. listo. Ahora simplemente es para ver cómo lo pronuncia y después cualquier cosa lo escribimos. Bueno, ¿terminaron? No importa, no pasa, no importa, Sí. son tres, cuatro, no importa, lo importante es escribir algo. Bueno, entonces, ¿qué escribieron en la primera frase? A ver, ¿Empiezo? sí, a ver, Iván. No sé la pronunciación, ahora con el ye estoy perseguido. A ver. Cualquier cosa me retas. No, 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 a ver. J'ai fini mes exam université. Bien, perfecto. Repíteme el Dimanche, verbo. A ver, repíteme el ¿cómo? verbo. La primera otra Puse vez. j'ai fini. No, está bien, Eh, pero lo has dicho fin. bien. No, 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 lo has dicho ¿En muy bien, serio? pero ¿por qué has Ah, repetido ay? porque Quita el ay no, con ese. finir no va Sí, pero has dicho el... je y cuando tú pronuncias el je, Ya está sonrisa, incluido el ya I. está incluido. Claro, Entonces, eso. repite, quita ese ay segundo y vuelve a repetirlo. J'ai fini mes exam université. Perfecto, muy Ahí bien, va. perfecto. En Bien, cambio, si tú lo dices en presente, va a ser con el je cerradito, que será je finis, presente. bien. A ver si en la segunda frase Pero me muy sale. bien, perfecto. Dimanche, j'ai mangé un barbecue avec ma famille. Bien, Family. j'ai mangé, perfecto, muy bien dicho, está muy bien. ¿Cómo Y escribirías ah, ese j'ai mangé? Simplemente el j'ai mangé, ¿cómo lo escribirías al final? Mangé. Mangé con... Lo puse sin acento, pero entiendo que No, hay iría que con poner con acento o no. acento. Y sí, Bien, porque eso. has dicho manger, si no hubieses dicho Sí. mange. Y después puse una frase, no sé si está bien, Sí, continuando con esto. sí, Son venus du Brasil. Porque quería decir como el domingo había comido una barbecue, un asado con mi sí. familia, han venido de Brasil. Claro, está bien lo que has Como eso. puesto. Está bien. Lo que Son, pasa que acuérdate que en francés es verdad que es muy repetitivo, pero siempre hay que poner el sujeto. Ahí te falta el sujeto. me falta eso. Me parecía raro, porque quise poner el Sí. verbo entre con algo Es verdad que suena como y me muy falta. repetitivo, pero ils sont venus. Muy Ils bien. sont venus du Brasil. Perfecto. ¿Y cómo me escribiste venu al final? Con S. Ah, US, bien. Venus. Perfecto. Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Quiero entender, pongo un ejemplo. ¿Son chicos y Mm. chicas o todos chicos? Una O mujer todos y un hombre. chicas. Ah, bueno. Por eso hemos puesto el masculino. Imagínate que eran todas Claro. mujeres. ¿Cómo escribirías venir? Y ahí el plural me mataste. Y sería Algo le tengo que así. agregar, Sí, pero entre no la recuerdo qué. U y la S. Te lo escribo ahí. O sea, te pongo el ¿Una participio, I? ¿no? Ah, Venir. no, una E. Una E. ¿Está Venus. bien? Si fuese el ejemplo de mujeres, ahora como son chicos y chicas, se junta el masculino. Está bien. Pero lo has escrito muy bien. Bien, Está perfecto. bien, más o Muy bien, lo menos. has hecho muy bien. A ver, Barbie, te escucho. Bueno, yo escribí solo No, dos no hay ningún oraciones. problema, no hay ningún problema. A ver, Je suis resté dans ma maison le matin. bien, Y je suis allé a, à l'école. bien. Y las dos cosas, ¿cómo me escribiste el participio las dos veces? Con doble E Claro, y porque tú eres una acento. mujer, claro, exactamente. ¿Está bien? Sí. Y repíteme la primera frase. Je suis resté dans ma maison le matin. Bien. Está bien la frase, o sea, está bien la frase. Cuidado con bueno, creo que tú lo has usado, o sea, que sabes, pero si no, bueno, lo explico un poco. Cuidado con usar, por ejemplo, dans ma maison. Espera, lo escribo y os lo cuento.
O a ma maison también me lo han llegado a decir. No se suele usar eso, ¿está bien? O sea, que ustedes pueden decir, o sea, je suis resté muy bien a la maison, ¿está bien? En lugar de ma, poner a la maison, en casa, ¿está bien? O poner Ah, je suis resté dans la maison, ¿está bien? Lo puedes poner. Si queréis poner que es vuestra casa, ya vamos a poder, tenemos que empezar a usar una preposición que solo existe en francés, que ya creo que Barbie la dijo un momento, que es el chez. ah, ¿Está bien? Entonces ahí sí. podemos decir, je suis resté chez moi. El chez ya implica en casa de. Es una preposición. ¿Tú conoces la preposición, Iván? El chez. No la recuerdo la traducción, pero sí. Bueno, es que no existe en español. ¿Está bien? Ah, Es una preposición que dices que es en casa de. En casa de. Entonces, ahí podrías decir, por ejemplo, je suis resté chez moi. O, por ejemplo, je vais. Ah, Puedes decir je vais à la maison, que no implica que sea tu casa, puedes decir voy a casa. Pero si quieres decir voy a mi casa, vas a decir je vais chez moi, a mi casa. ¿Está bien? Pero no puedes usar el dans con ma maison y a ma maison tampoco. ¿Está bien? Se utiliza el chez. ah. ¿Está Sí, me bien? había olvidado que en primera persona podía usar el je también. Y sí, el chez, sí, sí, porque el chez es una preposición en realidad. ¿Está bien? Sí, Por eso. Entonces, cuidado con la... Pero si no, aparte de eso, estaban muy bien las frases. Está bien. ok. O sea, que viste que Gracias. se pronuncia igual. Luego por escrito es distinto. ¿Está bien? Por eso es la trampa muchas veces que tiene. Bueno, bien. ¿Saben cuál, ya que salimos con el dans y che, os lo pregunto. ¿Saben qué diferencia hay entre la preposición sans y avec? Perdón, chez y avec. Les pongo dos ejemplos. Por ejemplo, je suis chez mes parents et je suis avec mes parents. Bueno, las dos son muy parecidas, pero no es lo mismo. ¿Qué significa la primera? Estoy en la casa de mis padres Bien, ¿y la y segunda? estoy con mis padres. Claro, pero una cosa no implica la otra, ¿está bien? O sea, que tú puedes decir, je suis chez mes parents, estoy en casa de mis padres, pero tú no quiere decir que tus Sí, padres estén, ¿está bien? claro. Por ejemplo, o sea, imagínate que tus padres han ido de viaje y te han dejado la llave para que vayas a regar las plantas, ¿está bien? Bueno, puedes decir, je suis chez mes parents. Estás en casa de tus padres, pero no significa que tus padres estén contigo. Puede que sí, puede que no. ¿Está bien? En cambio, je suis avec mes parents, es que estoy con mis padres, que no implica que estés en casa de tus padres. ¿Está bien? Esa sería la diferencia, que muchas veces me pasó a veces las diferencias con esas preposiciones, por eso lo digo siempre. ¿Está bien? Bueno, pasé con posé tiene eso solo. ¿Está bien? Y luego es mucha práctica. Pero bueno, lo importante también es el tema de las pronunciaciones. Ahora imagínense, os hago tres preguntas. ¿Está bien? Fíjense bien siempre en el tiempo verbal que les pongo, ¿eh? Siempre. Entonces, qu'est-ce que vous avez fait? O qu'est-ce que vous avez, vamos a poner cuisiné para ser un poco más exactos. Qu'est-ce que vous avez cuisiné hier soir? Ayer es ayer, ¿está bien? Generalmente cuando veis en una frase que está escrito el ayer, hier, implica siempre passé composé, ¿está bien? O sea, que os ayuda un poco también. Entonces, cuando ven esto así con el vous avez cuisiné, ¿ven? ¿Qué tiempo verbal es ese? Pase con vos. Passé composé. Entonces, tienen que contestar en passé composé, ¿está bien?
Imagínense que yo les pregunto, qu'est-ce que tu cuisines ce soir? ¿O qu'est-ce que tu cuisines simplemente? ¿En qué tiempo verbal está el verbo? ¿Presente? Presente. Vale, bueno, entonces tenemos que contestar en presente. Bien. Ahora os hago otra pregunta. Por ejemplo, qu'est-ce que vous allez faire demain? Demain es mañana. Mañana del día siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué tiempo, o qué forma verbal o tiempo verbal es este? Futur proche. Claro, futur proche. Entonces voy a contestar con el futur proche. Bien, voy a poner lo mismo. Por ejemplo, si yo les pregunto, imagínense, qu'est-ce que vous avez cuisiné le week-end? Por ejemplo, avez cuisiné le week-end. Ya estoy usando un passé composé, con lo cual se Claro. supone que le week-end va a ser el pasado. Ujú. A ver, entonces me tenéis que contestar en passé composé. Imagínense que yo les pregunto, qu'est-ce que vous allez cuisiner le week-end? ¿Qué forma verbal usé ahí? Qu'est-ce que vous allez cuisiner? Pasé recién. No, aller ¿En el cuisiner alé? es el futur proche. Ah, futuro. Sí, Futur. Entonces, cuando digo aller cuisiner el weekend, se supone que es el weekend próximo. ¿Está Ah, bien? bien. mm, ¿Se entiende la diferencia? Porque cambia la forma verbal. No, puedo sí. preguntar, también como dices tú con un presente passé récent, puedo preguntar, ¿qué es, por ejemplo, qu'est-ce que vous venez de manger? Qu'est-ce que vous me venez de manger? Por ejemplo, bueno, ahí es algo que ha pasado hace 5 minutos, todavía 10 minutos. Bueno, me habéis que Claro. contar lo que habéis contado hace un ratito. Pero está bueno también esto porque cuidado con también me pasó con alumnos, por eso lo digo. Cuidado con esto. Os pongo dos frases, sobre todo a nivel oral, más que escrito. ¿Está bien? Acá, ¿qué he usado acá el verbo? Futuro Claro, próximo. futuro próximo, futur proche. ¿Está bien? Pero acá cuidado con la pronunciación sobre todo, ¿eh? Y a ver esta. ¿Y acá qué he usado acá? Pase composé. Pasé con vosé. ¿Está bien? Cuidado. Pero cuidado con el manger, porque las dos se pronuncian igual. ¿Está bien? Pero este es el No. infinitivo y este es el participio. ¿Está bien? Cuidado. El participio se va a siempre formar con el verbo avoir y el infinitivo con el verbo aller. Cuidado con esto, sobre todo al oral. ¿Está bien? Porque si yo les digo, nous avons mangé une pizza, por ejemplo. ¿Eso que sea en passé composé o en un futur proche? Nous avons mangé. Pasado Passé composé. composé, claro. Porque es avoir, nous avons mangé. ¿Está Ah, bien? Sí. En ah, cambio, si yo digo, nous allons manger une pizza, Futuro próximo. claro, futuro próximo, porque es el aller. Pero pasa que manger se pronuncia igual. ¿Está bien? Hay que cuidar con eso. Esto me lo hizo, me lo hizo, bueno, me hizo la pregunta un alumno una vez. Y que es verdad que a veces, pero porque se pronuncian igual, no se escriben igual, pero se pronuncian igual. Bueno, por ahora creo que ya está con el pase composé. Tampoco quiero llenaros de cosas porque tampoco es para eso. Además hay que dejar un Claro. poquito como reposar un poquitín. ¿Está bien?
Os traje, si quieren hacemos esto y si quieren lo dejamos como quieran. Os traje un ejercicio, justo que decía Barbie, de vocabulario. Espera, ahora os muestro. Esperen, mira. Si quieren escribimos luego algo y... Esperen, ahora os muestro. Uy, ¿y este número? ¿Quién ha puesto este número acá? Cualquiera. No sé quién lo puso. Bueno, se llama buscar el intruso. Ahora os explico cómo es. Busqué uno que tengan, que más o menos el vocabulario lo hayamos trabajado un poco, porque, bueno, ves que tenéis cinco líneas, cinco frases distintas. No son frases porque no son palabras sueltas, pero son 5 líneas distintas. Bueno, tenemos que mirar línea por línea, ¿está bien? Entonces, tenemos distintas palabras, ¿verdad? En la primera línea, ¿qué palabras tenemos? ¿Cómo las leen? La neige, Bien, Neige, le froid, bien, ah, la glace. sí. Glass es el hielo. O también Ah, puede y la ser neige. la neige es la nieve. la nieve. La Ah, glass puede ser hielo o puede ser también el helado. Bueno, puede ser. ¿Y el último? Le soleil, Le soleil. Perfecto. Bueno, uno de esos palabras no le fra, corresponde. ¿Está bien? ¿De cuál dirían ustedes? le fra, Mm, Le froid. ¿Por qué dices le froid? Mientras esté bien justificado, puede estar bien. ¿Está bien? Depende de cómo lo miramos también. ¿cuál es la consigna, profe? De el todas que las no y palabras, hay una palabra que no corresponde, que no es de la familia, no claro. sé, que no corresponde. Que habla de otra cosa, digamos. Yo porque digo el sol, la nieve, como clima Bien, y eso. bueno, está bien. Mientras esté bien, hay muchas posibilidades. Mientras esté bien Ah, justificado, bien, está bien, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, bien. Entonces, porque dices que la neige, la glace y le soleil son como, se pueden del tocar, clima. el clima se pueden ver, o sea, se pueden ver, se pueden hablar del clima, digamos. Le froid Mm. es más como el frío, es algo más, bueno, puede ser. Sí, le froid sí es el frío, es algo más como, Y si no todo, le soleil y que todos los otros son climas fríos, digamos, tiene claro, que ver. también, depende, por eso pregunto, depende cómo lo miren, está bien, pero está bien, mientras esté bien justificado, no hay ningún problema. Barbie, Ok. ¿se entendió el ejercicio? No, no entendí bien. O sea, mira, es ¿Qué hay que cuestión de, hacer? de vocabulario, ¿viste? Entonces, ¿viste? Tienes todas esas palabras que hemos visto, ¿verdad? La neige, le froid, le soleil. Y tienes que buscar una de ellas, no va, no está, no pega, digamos, no va con ese grupo de palabras. ¿Está bien? Ah, Entonces, como decíamos con Iván, depende también desde qué punto lo miras. Mientras esté bien justificado, cualquiera puede ser. Entonces, hemos hecho ah, dos posibilidades. Había dicho Iván que estaba bien, que decir, la neige, la glace y le soleil son físicos, o sea, se pueden, no se te tocar, pero se pueden ver, digamos. ¿Está bien? Bueno, sí, le froid no se ve. El frío es en general, es hablar del frío, no se ve, es un estado, o sea, como lo sientes, el frío no se puede ver, a veces se siente, pero no se puede ver. claro. Esa por un lado puede ser. Otra cosa que decía Iván, que no estaba mal tampoco, que la neige, le froid y la glace se refiere al frío, ¿está bien? Todo lo que tenga que ver con frío. Le soleil Sí, puede ser también del verano, del calor, ¿está bien? Mientras esté bien justificado, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas dos. ¿Se entendió el sí, ejercicio? sí. Bueno, vamos con el siguiente. Eso también es del clima. A ver, entonces tenemos bon, no sé bon significa que hace bueno, hace bueno, digamos. Bueno, bon. Frais significa fresco, hace fresco. No es ni frío ni calor, hace fresco. A ver, normal. Doux es suave. Y yo es
caliente o calor. ¿Tú? Mm, ¿Cuál es la que no va? ¿Tú? Sí, mm, puede ser du. o Bon. Ay, Mm, ¿quiere Fred? Fuera fresco, hace Ah, fresco. Cuando dices ni calor ni frío, hace fresco. Viste que tampoco hace tampoco mucho frío, pero bueno, tampoco hace tampoco. Sí, ahí no sé cuál. Puede ser cualquier. Sí, porque son Es todas. difícil la consigna, son todas muy Sí, parecidas, no hay una no, lógica. pero depende como hay me pensaba que era más fácil, a ver, pero no, pero todas estas son cosas que tienen que ver con el clima. ¿Está bien? O sea que bon se habla del clima y dice bon hace bueno, hace suave, que las temperaturas no son calurosas, no son y yo es caluroso. ¿Está bien? Y bueno, a lo mejor pondría claro. frais que tenga que ver con frío, fresco. ¿Está bien? Pero bueno, la que puede sonar un poquito más. Pero bueno, acá es más complicado encontrarlo, ¿eh? Tampoco es muy fácil. Sí. Vamos con este. Pero no se preocupen porque esto es vocabulario, ¿eh? Tampoco, también aprendéis vocabulario, o sea, no es tan importante esto. Bueno, soleil, ¿se acuerdan que era sol? Nuages, ¿se acuerdan Sí. cuando vimos el clima? Nubes, ¿no? Nubes, exactamente. Vent, ¿se acuerdan lo que era? Viento. Viento. Y Viento. el último, brouillard, ¿se acuerdan? Brouillard era cuando era algo, cuando había neblina. Neblina. ¿Está bien? Cuando hay, que no se Ah, ve nada. ¿Está bien? ¿Cuál es la que no, para ustedes? La intrusa. mm, ¿Ya sacaron uno eh, ahí? Perdón. No. ¿Eh? No, Bon. no. Ah, ¿Cuál sería la que no va, por ejemplo, para ustedes? Bon. Va, bueno, sí, puede ser. puede ser, porque todo lo demás eran Nash y como, Soleil sí, tienen que ver. soleil, sí, nuage, puede ser, Porque se pueden bulla, ver. se pueden como sentir, ver, sí, perfecto, bulla, bueno, también porque no ves nada, puede ser el vent, puede ser, ¿está bien? Porque no, el vent es como más difícil a lo mejor. Puede ser, Mm. sí, puede ser. Otra que puede pensar también puede ser bouillard, porque es como más, es, no es tan claro tampoco, ¿viste? No es como más, puede haber menos, más, ¿está bien? A lo mejor es más difícil de concretar bouillard. Vent puedes tener mucho viento, poco viento. Nuage, pues muchas pocas nubes, pero bouillard a lo mejor es más difícil de medir, ¿está bien? Puede ser también por ese lado, ¿de acuerdo? Pero bueno, acá es sobre todo ver vocabulario, ¿eh? No se preocupen tanto. Bueno, vamos con este, creo que es más fácil este. ¿Qué significa engine? ¿Saben? Ustedes también lo dicen eso, esa palabra. Sí, el El pantalón de jean. pantalón, el jean, sí. Sí, En Sí. España pantalón. sí, pantalón. Pantalón El otro vaquero, es se puede decir. guante, Gant. En Go es un Gant. guante, sí, los guantes. Ah, Bonnet es el chapéu, Sí, el gorro, sí. bonete, el gorro. Sí, el gorro de el gorro. Y invierno, digamos, de invierno. Acuérdate que Ah, chapeau tiene varias partes, varias formas. Y bonnet es el gorro de invierno, el que te usas para la nieve, digamos, cuando hace frío. Y el último, un collier, es es un un collar. un collar. collar, exactamente. Y ahí que todos accesorios y el jean sería toda una cosa diferente. Puede ser, bueno, sí, por ejemplo, sí, sí, es verdad, son todo como sí, o al revés, puede ser en jean, en gant y en bonnet son como ropa para ponerte, digamos, Claro. y en Sí. collier es Sí, más como o para un accesorio. decoración, ¿está bien? O sea que mientras Mm, esté bien expresado puede ser cualquiera, ¿está bien? bien. Bueno, vamos con el Sí. último, la jupe, la chemise, le short. La jupe, ¿qué es? La jupe es la falda, nunca me acuerdo de esa palabra. Ustedes dicen el Pollera. pollera, nunca me acuerdo de esa palabra, nunca, nunca, nunca. Es terrible, Mm. no sé por qué no me acuerdo nunca, tan difícil me parece. Bueno, pollera. Y ahí podría ser la chemise, Sí, que lo otro es todo para la claro, todo parte para de la abajo parte del de cuerpo. abajo, exactamente, y la chemise sería la parte de arriba. ¿Está bien? Está bueno. Claro.
Es difícil esto del clima, porque el clima es como muy, muy vago también un poco. También depende de cada persona, es difícil lo de lo del vocabulario. Pero esta parte estaba como más fácil, estas dos. ¿Está bien? Bueno, entonces, de estas palabras, nos vamos a quedar con estas dos frases, o sea, estas dos frases, quiero decir, estas dos partes, la 4 y la 5. Elijan tres palabras de las frases, o sea, en conjunto, en total, y me escriben tres frases. Acuérdense que ahora pueden usar el presente, pueden usar el passé composé, o en presente o en passé composé, cualquiera de las dos. Ok, Entonces, elijan tres palabras y hacen tres frases. Yo ahí hice uno. A ver, dime. A ver si está bien o no. Eh, que je parte, no, je par un gym o porté. Reporte, ¿sí? Tienes que ponerlo Je porté. en presente. No, no lo quiero. Sigo con Ay, pronunciar el pasé che como, no, hay. no, 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 Che está bien. hay. Je Che hay. porté entonces, je. Je, bien, eso. Je porté un Bien, gym. bien, perfecto. Muy bien. Y acá sí, si la niego, por ejemplo, lo marco je ne hay porté Sí, está un muy bien lo que bonnet. has puesto, sí, pero je n'ai, Je n'ai claro. a porté un bonnet. Como A ver, diciendo, repíteme la frase en negativo. je n'ai ai porté un bonnet. Sí, pero está bien lo que has puesto, pero ahí te falta el pa. Ah, quise negar uno y me olvidé el pa. No, Estaba pero preocupado por está el bien, no, ay, no, por el pero porté, bien, y bien, me pero lo has olvidé el puesto bien, pa. pero ahora te pregunto, ¿dónde pones el pa ahí? Y ahí es je n'ai ai porté pa un bonnet. No. Bien, Je pero n'ai ai acuérdense, claro, pa por. acuérdense, ¿cómo vamos a negar la negación del passé composé? Porque me van a A decir ver, ahí, bueno, tengo dos verbos, un verbo conjugado y la otro embarré. infinitivo. Quise innovar No, y no, pero la. está perfecto, está perfecto. Entonces, ahí tenéis dos verbos, es decir, tengo uno conjugado, o sea, el otro conjugado y otro en el participio. Bueno, siempre va a ir la negación entre el En verbo medio. conjugado. Je n'ai ai Siempre. pa porté Exactamente, siempre un entre el bonnet. verbo Bien, conjugado. Cuando son infinitivos, cuando tenéis que formar parte con algún infinitivo, tenéis un participio, siempre va a ir detrás de la negación, detrás del pas, bien. pero detrás. ¿Está bien? Entonces, je n'ai pas porté un bonnet. Perfecto. Pero ahí simplemente, repítemelo, hay una cosa que hay que corregir ahí. Je n'ai ai pas porté un bonnet. Bien. Acuérdate que un bonnet, ¿cómo pasaba a negativo?
no recuerdo. ¿Se acuerdan que le había explicado la negación cuando decíamos, cuando negabas con el artículo le, la, le, quedaba igual? Pero si negábamos con un u de, pasaba a de. Lo escribo acá. Ah, entonces sería GNI, pa, porté, da, bonet. De bone, De, exactamente. bueno, uy, me compliqué. Exactamente. Quise innovar y me la recontra No, compliqué. pero está perfecto. Bueno, pero uno aprende así también, pues, ¿no? Bueno, muy bien, pero sí no estaba muy bien las frases. Y hice una más, no sé A tampoco ver, si está bien o no, venga, a ver. me la jugué con el vestir, el habiller. Ah, muy Sería el bien. verbo, Perfecto. j'ai, habillé, la chemise. Sí, está bien. Simplemente no lo hemos llegado a ver, si quieres lo vemos, pero como habillé es un verbo pronominal, ¿no? ¿Las has usado en forma pronominal o no pronominal? No, sí, no pronominal. O sea, Ah, agarré el bien, de habiller, vi que acuerdo. terminaban en R, le Bueno, saqué por la eso va muy R bien. Va muy bien. y Entonces está perfecto. Entonces repíteme la frase. j'ai, habillé, la chemise. Bien, está No sé si está perfecto. bien o no. Bien, está bien. Está perfecto, porque no lo has usado pronominal. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si quieren les explico para terminar, si quieren, si con eso terminamos? em, ¿Cómo hacemos el passé composé de los pronominales? ¿Está bien? Acuérdense de los pronominales como s'habiller, tenemos se laver, ¿se acuerdan? Mm, Se coucher, bueno, y muchas más. Bueno, estos se van a conjugar con el verbo être. Ustedes van a ver un pronominal, siempre se va a formar el passé composé con un être, con el verbo être. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, lo vamos a conjugar en presente para que lo vean y después lo ponemos en passé composé. ok, Entonces será, je voy a poner je me lave primero, va a ser más fácil para escribir. Je me lave. ¿Está bien? Estoy en presente acá, ¿eh? Tu te laves. Il se lave. Nous, nous lavons. Está bien, ¿eh? Se repite. O sea, en español es distinto, pero acá se dice igual. Nous, nosotros nos lavamos, pero en francés es el mismo. ¿Está bien? Nous lavons. Vous, vous lavez. Il se lave. Esto es en presente. Vamos a poner al lado el passé composé, para que lo vean. Acuérdense que como es un pronominal, se va a conjugar con el verbo être. ¿Está bien? De. Entonces tenemos, sería entonces así. Je me suis, y como es con el verbo être, lo voy a concordar en género y número. Vamos a poner todo acá, hombre, ¿está bien? Je me suis lavé. Si es una mujer, lo voy a escribir con doble E. Bueno, je me suis lavé. Tu te lavé. Acuérdense que acá es así, pero como tiene da doble E, se le puede poner así. ¿Está bien? Por eso es tu te lavé. Acá tendríamos il se lavé. Bueno, su nombre lo escribimos así. Si escribimos él se lavé, será con doble E. ¿Está bien? Acá sería nous, nous sommes lavés. Plural porque son varios. ¿Está bien? Acá sería vous, vous êtes lavé. Lo voy a poner también en plural. Si son femeninas, bueno, lo ponemos con doble E. ¿Está sin y S. Y el último, bueno, Profe, en este caso, cuando sí. conjugamos el bu, ¿es siempre plural cuando conjugamos? Acá en este caso sí. Ah, Si quieres ponerlo en forma educada, quieres decir. claro, si te No, sí dirigís a está una bien. persona. Sí, será lo mismo, pero lo único que haces es que la B no lo escribes con S. ¿Está bien? Ah, ok, La D sí lo puedes usar, pero ahí la S Lo no aparece elegí. porque es para dos Otra vez. segundos. Ah. El peor ok. ejemplo elegí. No, ¿Eh? no.
me la compliqué más con esto del fenómeno. No, pero no se preocupen, os lo pongo y eso lo vemos en otro momento. Ahora porque apareció, pero no se preocupen. A ver, sí, esto simplemente lo tiene después, no pasa nada. Esto lo veremos después. Eso porque salió y ya está, aproveché. Será así, y se son la V. Si es una mujer, será en el se son la V con doble E. ¿Está bien? Pero este es más complicado porque es pronominal y todos los pronominales son con el verbo être. ¿Está bien? Por eso. Por eso te Perfecto. preguntaba si el verbo habiller lo habías puesto pronominal o no. Como no lo has puesto Claro, no, no lo pronominal, puse pronunciado. bueno, pues está perfecto. Entonces te vas Ok. al lado este, j'ai habillé un pantalón. Está bien, pero está bien. Entonces terminaría con E con acento. ¿Está bien? Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna duda de alguna otra cosa? No nos quedan muchas cosas todavía. Nos queda para ver, bueno, alguna cosa que había puesto de lectura para hacer, que lo puedo hacer la clase que viene. Y así, contenido gramatical, solo me queda creo que me queda, no lo tengo delante acá, pero creo que me queda solo un punto gramatical, que sería, ¿se acuerdan que habíamos visto los pronombres complemento de objeto directo? Nos faltarían los Así. pronombres complemento de objeto indirecto. Ah, ¿Está bien? En español también existe cuando tú dices, por ejemplo, para que en español siempre creo que son los mismos que los complementos de objeto directo. Me, me lo ha dicho. ¿Está bien? O bueno, en francés son otros distintos. Solo nos faltaría esa parte. La demás ya está todo dado. Lo que pasa es que los pronombres complementos de objeto indirecto lo vamos a ver en dos partes. Bien, como para que no sean tan difíciles, o sea, no son difíciles, pero para que no sea tanto pronombre junto. Bien, es lo único que nos queda gramaticalmente. Todo lo ¿pero demás, está en otro tiempo eso? ¿el qué? ¿El complemento de objeto indirecto se usa en otro tiempo? No se puede usar en cualquiera de los tiempos, eso no importa. Es como Ah, si tú dijeras, por ejemplo, os lo pongo un ejemplo. Por ejemplo, seguro que esto lo habéis escuchado hablar, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? sí. Este, esto de acá es el pronombre complemento objeto indirecto. ¿Está bien? Y entonces os marcaré la Ah, diferencia que hay, porque a veces se pueden confundir con los pronominales. Y os marcaré cuándo hay diferencia, cuándo se ve la diferencia entre los pronominales y el complemento de objeto indirecto, por ejemplo. ¿Está ah, bien? Bueno, y sí. sustituye en realidad, es un pronombre, como todo pronombre, sustituye a un grupo de palabras que en este caso no serán complemento de objeto directo, serán complemento de objeto indirecto. ¿Está bien? Entonces os marcaré cómo diferenciar en las frases indirecto. ¿Está bien? Como para... Eso lo veremos, pero lo veremos en dos partes. ¿Está bien? Como para que no sea muy complicado. No es Ok, complicado, pero bueno, hay que... Para que sea más llevadero llevarlo, explicarlo por lo menos. sí. Y con eso ya tendríamos todo, más o menos. O sea que, y la semana que viene buscaré, tengo pensada una lectura y os buscaré un audio para trabajar con un audio. ¿Va bien? Para que empecéis a ver, eh, escuchar un poco más. Para ver ¿Hicieron alguno de ustedes, hicieron los ejercicios que les mandé? No me acuerdo, me había dicho Iván algo, pero no me acuerdo. Yo no, ¿eh? No. Que yo te Bueno, dije que Eh, iba a hacer el parcial que te lo iba a mandar. sí, sí, pero no pregunto por simplemente, no importa, simplemente había un audio ahí, no me Quería, pero no lo hice. acuerdo. No, pero solo yo pregunto por el tema si había audio o no había audio, no me acuerdo. creo que No, sí, pero yo no hice todo, hice una parte, Bueno, pero, bueno, no, pero, pregunto por saber porque ahora me entró la duda por eso. Está bien, pero bueno, ah, cualquier cosa así, eso podemos poner el audio para que lo trabajemos en clase. Creo que no era complicado, era una presentación de mm, una chica, creo. Ahí luego hacía preguntas. Lo podemos escuchar la semana que viene, como para que escuchéis un poquitín, ¿está bien? Y lo vean. Pero vamos, solo nos quedaría esa parte, lo de los pronombres complemento objeto indirecto. ¿Está bien? sí. Ya tendríamos todo hecho. bien. Pero ese objeto indirecto se refiere a la persona que te dirigís, Claro, ¿no? exactamente. En realidad lo que se cuando dices je t'aime, en realidad estás Sí, diciendo esto. Esto. O sea, yo amo a ti, digamos. ¿Está bien? Y ese a ti, yo te dirías, en español también decimos, no te decimos yo amo a ti, te amo, dices. ¿Está bien? Bueno, pues es el mismo sí. ejemplo en español. ¿Está bien? Por eso. Disculpen que he puesto este ejemplo. El primero que se me ocurrió.
Bien, pero bueno, hay más ejemplos. Pero bueno, sí. Otra que me, otra que Dime. me parece rara que dicen es tu me monk. Ah, sí, tu me manques. Ese también tiene objeto indirecto. Sí, tu me manques en Ah, realidad lo que significa es te extraño. Porque en francés sí. no existe el verbo extrañar, o en España no existe extrañar. Se dice otra palabra. Pero en realidad también ¿está bien? En realidad este me es un complemento objeto indirecto. No tiene nada que ver Ah, con un pronombre reflexivo. No, porque a veces pasa la duda de los pronombres reflexivos. ¿Cómo diferenciar un pronombre reflexivo? O sea, de un verbo reflexivo de un pronombre complemento objeto indirecto. Eso sería lo mismo. Te extraño, te echo de menos a vos, o sea, a ti, quiero decir. Entonces, claro. esto va a ir cambiando según a quién te dirijas. ¿Está bien? Ah, Por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, acá tú estás diciendo, tú me extrañas, pongamos. Y quiere decir, tú nos extrañas. A ver, esto lo vamos a cambiar. ¿Está bien? Porque vamos a decir, tú nos extrañas, tú extrañas a nosotros, entonces será nos extrañas. Pues en francés va a ser lo mismo, el nous. ¿Está bien? Bueno, ya lo veremos en su momento. Pero esto va a ir cambiando según a quién te dirijas. ¿Está sí, bien? sí, es extraño porque ahí dice que extrañas a esa persona, pero si lo traducís en español es como decir yo me extraño. Claro, sí, sí, no, no, pero a veces hay ciertos aspectos gramaticales que no se pueden traducir tal cual porque no significan igual. Es como Claro, cuando decimos, no sé si lo vi con ustedes o lo conocen, cuando dicen, por ejemplo, me duele la cabeza, en español, ¿no? Me duele la cabeza. Bueno, en francés tiene otra estructura completamente distinta, nada que ver, ¿está bien? Entonces es claro. distinto. O decir, por ejemplo, en español también decimos, por ejemplo, me gusta el chocolate. Bueno, en francés no tiene nada que ver la estructura esa. No decimos me gusta el chocolate. ¿Está bien? Son Claro. estructuras distintas que a veces se busca una traducción y no significa lo mismo, no se puede traducir de la misma forma. Por eso, ¿está bien? Pero bueno, Sí. eso nos faltaría ver eso, lecturas. Ah, y otra cosa, mismo lo pregunto porque me surgió una duda, iba a hacerlo, pero ya que estoy acá les pregunto. ¿Vimos el deletreo de las palabras? Deletrear. No, creo que no. Bueno, lo veremos. Porque es más, no es tan importante, pero es más útil que otra cosa. Pero muchas veces pasa que a veces llegáis a un país y decís vuestro apellido y no saben cómo lo escriben. Entonces, deletreamos, ¿está bien? Entonces, es Sí. cómodo, está bueno. Sobre todo también para los mails y todo eso también ayuda bastante. Porque lo veremos, pero es más para saber, para conocer, ¿está bien? No hay mucho más. Bueno, lo veremos la semana. Ahora que lo decís, Clara, creo que las primeras clases, cuando vimos el abecedario, ¿puede ser? ¿O fue en francés uno? Ya me olvidé. No, no, conmigo, por eso pregunto, pero yo estaba mirando, no vi deletreo, pero bueno, hemos podido Cuando ver vimos el alguna, No, abecedario, alguna, creo que se habló eso, pero no me recuerdo si fue en francés uno o acá. no, porque yo el abecedario, yo con ustedes, bueno, no, yo creo que fue el francés uno, porque yo con ustedes no Puede vi ser. el abecedario, o sea, que sí, No, entonces no lo vimos. vimos un poco, pero vimos a lo mejor cuando os expliqué el tema de las vocales nasales y todo eso, pero no vi vocabulario, o sea, eso sí. claro, eso os expliqué. A ver, ¿se acuerdan que yo explico que para que sea vocal nasálica tiene que estar en la misma sílaba, todo eso? Pero no, conmigo creo que no vieron Ok. nada de eso. Pero Bueno. vamos, No. se puede repasar. Después si me dicen que está bien esto, bueno, me dicen, pero es más bien útil, no otra cosa. No es que tampoco va a cambiar la existencia por eso. Sí, está Es bueno. útil. Hay cosas siempre en francés, yo explico que mezclo un poco, pero explico cosas gramaticales que es interesante como para que habléis, obviamente, porque si no, no se puede hablar. Y después hay otras cosas que son como para que puede servir más útil que otra cosa. Está bien, pero bueno, se usa o no se usa, pero a veces se usa más de lo que uno cree. ¿Está bien? Sobre todo muchas veces cuando vas a un país distinto y yo qué sé, es que tienes que deletrear tu apellido y viene bien saber el deletreo. A mí me pasó, no me pasó en Argentina, o sea, ni en Francia, pero me pasó en España, por ejemplo, que fui hace unos años a mí, o sea,
bueno, a visitar la familia y fui a comprar unas cosas a una tienda. Y me pidieron y pedí que me las mandaran a casa. Entonces me dicen, ¿y cuál es su apellido? Entonces, nombre les puse, apellido, Tobar. Entonces, ¿y cómo se deletrea? Entonces yo dije, T-O-B corta A. No entendían nada, claro. Perdón, me decían, Mm, otra vez repetí, T-O-B corta. Yo, qué raro, ¿no? Hasta que me di cuenta que allá no se dice B corta. Pero bueno, es útil como claro. para saber. Yo no entendía nada, ellos el B corta no entienden. Por eso. Pero bueno, es útil más que otra cosa, ¿no? No, eso no va a cambiar tampoco mucho. ¿Está bien? Pero bueno. Pero creo que con eso ya terminamos un poco y ya nos quedaría, espera, que tengo anotado acá los clases que nos quedan. Lo estuve organizando el otro día antes de que me pasara lo que me pasó. Em, no, este es el nivel 7. Bueno, el martes 8 volveremos a completar o a trabajar un poco el pase con Bosé. Dale. El martes 15 puse negación de pase como de, pero ya lo hemos trabajado, pero bueno, importa, lo cambiaré. Y después ya nos quedaría, bueno, la parte esta de los pronombres complemento de objeto indirecto. Y el martes 22 que es el martes anterior al examen, ¿se acuerdan que cambiamos la fecha? Hago un repaso general. Sí. Bien, Hago un repaso general con preguntas que quieran hacer ustedes, o si no, preparo generalmente una trivia para hacer, así con distintos tipos de ejercicios como para ir practicando. ¿Está bien? O sea, que Sí. esto lo tengo así organizado como para que... Y el 30 bueno, es el examen. El 30 es, ¿no? Sí, Tre- sí. 30. Ok. ahí es. Creo que es el 30 espera que lo mire bien, pero creo que sí, porque lo cambié, lo corrí de fecha, ¿se acuerdan? Pero sí, no, el 30 no, perdón, el 29 va, más o menos, el Ah, 29. 29. El 30 es con el otro curso. El 29 sería el final y el recuperatorio sería el 5 porque yo Bien, el 8 yo tendría que estar subiendo las notas. perfecto. ¿Está bien? O sea que bueno. Ok. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna otra duda, consulta? Y si no, No, bueno, lo ah, dejamos acá y así ya hemos avanzado un poquitín, por lo menos. Cualquier cosa, sí, dudas que tengan, yo les mando todo de todos modos, ¿eh? Pero si tienen alguna duda, bueno, lo volvemos a repasar el lunes, el martes y ya está, no se preocupen. ¿De acuerdo? genial, Muy bárbaro. bien, Dale, pues que profe. tengan una linda fin de semana. Gracias y mil disculpas por el inconveniente. Y bueno, No, nos está vemos el bien. martes, ¿de acuerdo? Ya sin ningún Como el problema. martes. Dale, Bueno, que profe. Que descansen. tenga linda semana. Igualmente. Chao. Chao, gracias.